9:02 de la mañana y continuamos con más de este café delicioso, cargado en esta oportunidad de un tema muy importante, y es que cuando somos padres primerizos muchas veces nos afanamos por los comportamientos y características que tienen el desarrollo de las diferentes edades. El mes a mes siempre trae cosas nuevas. Hoy nos acompaña, como ya es normal, una profesional de la salud, pediatra Angélica Delgado. Bienvenida al Café de la Mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Bueno, entonces las mamitas que nos acompañan hoy son... Adriana Picón. ¿Con Aleida quién? Martínez. Con Antonio Bonet. Con Antonio. ¿Y? Aleida Martínez con Matías. Matías. Y Kevin. Y Kevin, el del centro, que mire, lo está viendo allá que hay en los estudios del canal TRO. Pero vamos a entrar en materia, Doc, y es que pasa mucho que cuando uno se estrena como padre, hay muchas características o comportamientos de ciertas edades que le afanan a uno, como por ejemplo el llanto, o de pronto algún momento cuando se atoran uno no sabe qué hacer. ¿Pasa o no pasa? Bueno, la verdad es uno de los motivos de consulta más frecuentes de nuestros papás a los servicios de urgencias. Casi siempre el hecho de que lloren inconsolablemente es uno de las angustias de ellos, porque obviamente se sienten que no saben qué es, si es que es dolor, si es que tienen fiebre, si es que no comieron, si es que están sucios. Entonces, casi siempre cuando pasan este tipo de cosas, pues ideal siempre, y como pediatras buscamos tranquilizarlos, y luego de eso, pues ahí sí empezar a buscar la causa de por qué o tiene un llanto incontrolable, o pues digamos todo el tipo de cosas que les puede pasar en esta etapa, estos primeros días. Adriana, ¿verdad? Adriana, cuando tuviste a tu chiquitín, ¿eres madre? ¿Es tu primer bebé? Es mi primer bebé. Bueno, cuando llega a la casa este precioso bebé y comienza a tener llanto, y tú dices, ¿pero qué será? Además que es un llanto que asusta, porque es un llanto que uno no sabe qué hacer. Sí, la verdad nosotros tuvimos una experiencia bastante compleja con ese tema, y pues el bebé desde el tercer día de nacido pasaba y es un llanto realmente incontrolable. O sea, tú empiezas, le quitas la ropa, lo alimentas, le revisas el pañal, nada, y no pasa, llamas al pediatra y no pasa. Y entonces empezamos a educarnos. ¿Qué pasa? Empezamos a leer, llegan los cólicos y empezamos a conocer que el bebé tiene un tiempo para sus gases, tiene un tiempo para tener contacto con su mamá, y empezamos a hacer una conexión con el niño, y es donde empezamos a conocer su necesidad. Entonces ahí empiezas a saber cuándo el bebé tiene hambre, es un llanto diferente, cuándo el bebé tiene gases. Entonces ahí empiezas a manejar el tema pues tan complicado de los cólicos. ¿Te decían o no te decían en alguna posibilidad alguien, ay, está llorando mucho, ¿qué hago? Y tú, tranquilo, es que es normal. Sí, es verdad, le dan a uno consejo o algo, pero uno ya conoce a su bebé. Bueno, pero Doc, si los bebés cuando nacen lo primero que hacen es llorar, ¿por qué se le vuelve a uno tan complejo después ver al bebé llorar si en un principio hay una emoción de alegría de la madre y no hay una preocupación como tal? Porque están los médicos al lado, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el llanto, sobre todo cuando es el cólico del lactante, que es una de las cosas más frecuentes que ellos presentan mientras uno les enseña a los papás las pautas de alimentación, las pautas de cómo les se hace la extracción de gases, es uno de los llantos más inconsolables. Entonces el papá entra en una angustia, no sabe qué hacer, empieza a mecer a su hijo, a llevarlo de un lado para otro, y obviamente a veces hay un poco de falta de tiempo y educación incluso antes de que ese bebé llegue a casa. Hay que explicarle efectivamente a los papás muchos cambios que van a tener y muchas cosas a las que se van a enfrentar. Entonces es necesario obviamente de pronto una consulta antes con el pediatra de que ese bebé llegue a casa, para que obviamente podamos nosotros enfocar, ayudar y aconsejar sobre todo este tipo de cosas que van a tener. Yo sí les voy a ser sinceros. Yo no soy capaz de tocar a un bebé cuando está muy chiquito, porque además me afana mucho el tema del llanto, pero hay algo que también le afana mucho a los papás, y es el tema del clima. Ellos vienen de estar en la barriguita, aclimatizados naturalmente, pero llegan a exponerse a un mundo donde hay diferentes temperaturas. Algunos vivimos en climas fríos, otros en climas calientes. No todos los bebés son iguales. ¿Qué hacemos con la hipotermia cuando un bebé la siente como tal? Bueno, entonces el tema de la temperatura, ¿no? Casi siempre todos vemos que los bebés cuando están recién nacidos, los papás van con 20 cobijas, más la capucha, más el bebé, ¿no? Uno a veces no encuentra al bebé allá adentro. Hay algo muy claro a tener en cuenta, y es que el bebé sí debe estar abrigado, pero no debe mantenerse extremadamente caliente, o sea, o frío, es decir, debe tener su ropa adecuada. ¿Qué es eso?
Entonces usted le coloca su pañal, su camisetica, su mameluco a su hijo. Ejemplo, aquí en nuestra tierra, que normalmente hace calor, con eso el bebé va a tener una temperatura promedio. No necesitas tenerle 2, 3, 5 cobijas encima porque lo vas a acalorar muchísimo, incluso puede ser una alergia secundaria, ese tipo de cosas. Ahora bien, cuando vivimos en clima frío, por ejemplo, tú le colocas eso y tú vas a notar que el niño está confortable porque no está irritable, el niño está en su ambiente, confort se llama eso. Entonces tú vas a ver que tu hijo está tranquilo, él no se siente con frío. Ajá. Y pues hay algunas manifestaciones que nos pueden indicar a nosotros, pues les puede indicar a los padres, perdón, que tienen frío. Las manitos se ponen muy heladas, los pies también, incluso uno puede verle las manitos y los pies moraditos porque están ya con mucho frío en su cuerpo. Entonces yo siempre trato de decirles, los primeros baños de sus bebés son baños rápidos, son baños de aproximadamente 1 o 2 minutos, no tiene que durar en la tina 5 o 10 minutos. Y la idea es que apenas tú haces eso, lo sacas, lo abrigas, lo acobijas contra ti, contra tu cuerpo, porque haces inmediatamente una transmisión ahí del calor, pues piel a piel, sí. Y con eso lo vas adaptando a la temperatura ambiente con la cual va a estar. Pero una mamá siempre tiene una mamá más sabionda, como dice Laurita a veces, sí. Que sabe más, es decir, la suegra o la mamá directamente. ¿Qué pasa con el tema de la hipotermia cuando tienes la posibilidad de compartir tu experiencia? Porque hay métodos antiguos, digamos, las mamás de antes veían el tema de la hipotermia de una manera muy diferente a la que la ven ahora ustedes. ¿Qué haces tú cuando entonces tienes el concepto de esta mamá que dice, déjelo, no lo tape mucho? Usted no, pero es que no, hay que taparlo. ¿Cómo se vivió ese conflicto de la hipotermia? Pues la verdad uno pues trata de mantenerlo abrigadito de todas maneras porque da miedo. Pues, uno le da miedo, sí, que ellos están abrigaditos para dejarlos destapaditos. ¿Cómo hace entonces uno para saber si el bebé tiene calor o frío? Cada mamá conoce a su bebé, independientemente de que sea tu mamá o tu suegra, así como dices, quien te dé el consejo. Eso sí. Pasa demasiado en los primeros días de nacido, porque pues todos te quieren opinar, ¿no? Entonces si el niño llora, no, el bebé tiene hambre, no, el bebé tiene frío, pero cada mamá lo conoce y tú empiezas a saber qué es la necesidad que tiene el bebé a partir de esa conexión de la que te estaba hablando. Pero generalmente el bebé no requiere tanto abrigo, realmente ellos empiezan a regular su misma temperatura con la de nosotros. Entonces ya empezamos a saber que una cobija está de más, que ya el saquito está de más, que ya en determinada hora necesita más ropa, en determinada hora pues necesita menos, y empezamos a organizar como su ajuar de acuerdo a la hora en la que esté pues en el día o en la noche. Bueno, hay algo que sí les preocupa a los papás primerizos y sí que cuesta trabajo, y es el tema precisamente del excremento de los bebés, la diarrea, cómo se comportan, y es que si lo primero que toman es leche, ¿qué puede uno esperarse? Diarrea fija. Bueno, pero ¿cuándo hay que preocuparse, Doc? Bueno, a ver, eso es un tema muy frecuente. La idea es que los papás deberían tener claros que sus bebés comen solo leche, toman solo leche, por lo tanto el popó va a ser muy frecuente, puede ser hasta 8 veces, y no quiere decir que tenga diarrea. ¿Por qué? Porque el bebé come y la leche pasa, sí. Y efectivamente hacen deposición. Ajá. Es muy frecuente, y el popó es de un color amarillo cremosito como la mostaza. El popó va a ir cambiando de color, inicialmente es verde oscuro, que es el meconio, que es el del recién nacido. Sí. Y luego cuando hace la transición, que es dependiendo de la leche materna inicialmente que es el calostro, sí. Y luego ya la leche abundante, que es la leche ya madura de la mamita, el popó va cambiando y se va colocando así cremosito y amarillo, y es muy frecuente. A medida que tú vas pasando en el tiempo, tú vas disminuyendo. Más o menos en el primer mes tú vas a ver 8 deposiciones al día. Y no quiere decir que tenga diarrea. Y la deposición es blanda, no es líquida, es blanda. Y a medida que pasan los meses, tú vas a ver, digamos, el descenso, sobre todo cuando es en el cambio de la alimentación. O sea, es decir, empezamos la complementaria entre los 4 a los 6 meses. En ese momento ya empieza a ponerse un poco más duro o algo. ¿Por qué? Porque ya el intestino empieza a trabajar, empieza a metabolizar y empieza a hacer otro tipo de cosas diferentes a lo que hacía con la leche. Ay, eso pasa con todos los mamíferos, además. Sí. Con los gaticos, con los perritos. Uno también ve un comportamiento igual, que es esa transición de la tetica de la mamá a ya darle un concentrado más fuerte. Pero hay una etapa en la que de pronto ya empiezan a comer algo mucho más sólido y ya todo comienza a tomar una forma diferente. Pero aún continúa mi bebé con diarrea, y ahí sí que hago yo para poder solucionar ese problema. Entonces, obviamente lo que uno les dice a los papás es, bueno, listo, entonces si tenemos un bebé que hace muchas más deposiciones, que esas deposiciones, por ejemplo, tienen un olor ácido, que son explosivas,
que el bebé come y usted dice como, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Constantemente hace deposición a pesar de que no le estoy dando, le estoy sacando los gases y todo eso, pues hay algunas enfermedades como por ejemplo las intolerancias a ciertos tipos de leches, a la lactosa o alergias a la proteína de la leche de vaca, que son otras cosas que también se van a presentar dependiendo de la etapa del mes en el que esté ese bebé, en el que obviamente eso es una manifestación de que hay una patología o una enfermedad. Entonces en ese momento habría que consultar, habría que tomar unos exámenes para poder confirmar lo que estoy diciendo y con eso ajustar la dieta del bebé para que mejoren los hábitos alimenticios. Hay un tipo de vómito que preocupa y es que, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad, no de estar tan directamente relacionado con los bebés, pero he visto que a veces vomitan y eso sí es una cambiadera. ¿Cuándo ese vómito debe asustarme y cuándo no me asusta? Bueno, entonces la idea es que nosotros normalmente hablamos de que hay bebés son vomitadores felices. Sí. ¿Qué es el vomitador feliz? Todos los bebés antes de los 6 meses tienen algo que se llama reflujo gastroesofágico. Sí. El reflujo gastroesofágico, ¿por qué se da? Porque el esfínter, por donde pasa la lechecita de la boquita al estómago, es un esfínter que no está totalmente desarrollado en los bebés hasta más o menos los 6 meses. Quiere decir que la leche hace esto, sube, baja, sube, baja. Ajá. Por eso los bebés regurgitan. Constantemente uno les ve resticos de leche en la boquita. Entonces, el bebé normalmente vomita, pero si el bebé está bien, gana peso, come las veces que es, no está irritable, inconsolable, esas son características de un reflujo benigno, no le está comprometiendo la salud a su hijo. Pero si nosotros tenemos en ese momento un bebé que pierde peso, un bebé que está totalmente irritable, que tiene intolerancia a la alimentación, es decir, que le damos inmediatamente tiene un vómito en proyectil, un vómito con fuerza, no es un vómito que apenas es la regurgitación que uno le ve aquí en los bordes de los labios, hay que consultar inmediatamente porque hay enfermedades, por ejemplo, como una hipertrofia pilórica y otras cosas que hay que buscarle inmediatamente porque requieren incluso manejos quirúrgicos en ese momento. ¿Se asustaron ustedes cuando vino ese vómito de repente y ustedes no sabían si ese vómito era normal o no era normal o se habían preparado para ese momento? Fue un poco, le da a uno nervios, pero pues lo sabe uno controlar a ratos. Es que además lo primero que se le viene a uno a la mente Se me es, ahoga, ojalá se me- no se lo vaya a pasar porque se ahoga. Lo ahoga, mismo que le se pasa con los adora. humanos grandes, ya. Nosotros mismos decimos a veces como que no se vaya a atragantar con el vómito que se puede ahogar. Pues si eso lo decimos los grandes, ahora con los chiquitos es más preocupante, ¿no? Sí, Sí, también. ese era uno de los temores antes de nacer Antonio, porque pues es bien complicado, ¿no? Ellos se están alimentando, no saben todavía controlar pues la respiración cuando están comiendo, entonces pues generalmente siempre va a pasar. Ajá. Pero pues nunca nos preparamos para eso, la verdad. Cuando enfrentamos la situación, logramos conocer al niño también, lo mismo que te decía, y empezamos a trabajar el tema, se voltea, se le dan golpecitos y ya empezamos a dominar eso porque pues nos vamos a encontrar cada vez que el niño se esté alimentando, generalmente se va a atorar, entonces ahí ya vamos cogiéndole pues el manejo a la situación. Oigan, pero antes, hace 50 años, ¿cómo harían entonces esas mamás? ¡Ah, Dios Tenaz. mío, que no había internet, no había nada de eso, no había explicación! Las mamás eran hasta reacias con sus propias hijas a la hora de pasar la información. Estamos en esa transición generacional donde ya los papás están empezando a cambiar el chip y ya hay un acercamiento mucho más rápido. Pero remontémonos a ese inicio, cuando llegan esos bebés, no al mundo, sino a la casa y comienza el contacto con diferentes tipos de cosas, ropa, juguetes y demás. Y quiero que se acuerden de esa primera alergia, esa alergia que de pronto ustedes digan, me asustó ver ese salpullido, ¿qué pasó? Hay una mirada de complicidad. Sí, la verdad, Antonio nos empezó con una dermatitis atópica. Entonces, mamá primeriza, no me lo toca, no tiene contacto con nada, Sí. quiero tenerlo en una burbuja porque si yo controlo eso, la alergia va a pasar. Y pasa todo lo contrario. Entonces el niño empieza a desarrollarse más, su sistema inmunológico se va a deprimir y entonces empiezas a darte cuenta que no, hay que enfrentarlo, tiene que superar esa alergia, tiene que tener contacto precisamente con las cosas. Y empezamos a trabajar y esto es muy importante, la temperatura. ¿Sí? Cuando el niño empieza a manejar alergias y erupciones en la piel, empecé a detectar y pues en comunicación con la pediatra que la temperatura era fundamental y Bucaramanga pues todos sabemos que es cálida y
y precisamente por ser primerizas queríamos tenerlo enruanado, con su gorro, con su pijama abrigadora y estábamos haciéndole pues un daño al bebé porque pues obviamente eso iba a aumentar su alergia. Entonces ahí empezamos a manejar la temperatura, a saber que ya debemos bañarlo un poquito más porque estamos en un clima cálido y empezamos a controlar esa situación, pero sí es bien complicada ese tipo de alergia. Bien, pero existe otro tipo de alergias. Conocemos lo suficiente sobre este tema. Después de una breve pausa comercial les respondemos junto a nuestra pediatra y a nuestra otra mamita invitada si es normal, no es normal, cuando nos preocupamos y cuando no. Ya regresamos. 9:20 de la mañana y continuamos con más de ese café primerizo para papás, mamás que hasta ahora están comenzando. Yo no soy papá, pero algo que a mí se me complica como papá primerizo, yo creo que va a ser el tema de la cargada, de la acogida, porque eso le da a uno como miedo, nervios, no sabe uno qué hacer. Pero salimos a las calles y nuestra periodista Shirley Paredes quiso preguntarle a toda la gente que se encontró más sobre cuál fue su primer impacto precisamente cuando fue padre o madre primeriza. Y miren lo que se encontró. Hola, muy buenos días. Muchas personas no saben cómo actuar frente a algunas enfermedades que presentan sus hijos, tales como resfriado, gripe y hasta vómito, y más si son primerizos. Por eso decidimos preguntarle a varias personas cómo actuarían frente a estos casos. Acompáñennos. Si tuvieras un hijo y llegara a presentar alguna enfermedad como vómito o algún malestar en general, ¿cómo actuarías? Acudiría al centro más cercano que tuviera. Hola, muy buenos días. Muchas personas no saben cómo actuar frente a algunas enfermedades que presentan sus hijos, tales como resfriado, gripe y hasta vómito, y más si son primerizos. Por eso decidimos preguntarle a varias personas cómo actuarían frente a estos casos. Acompáñennos. Si usted tuviera hijos, ¿cómo actuaría frente a algún caso de enfermedad, ya sea que su hijo presentara vómito, resfriado o gripe? En cuestión del vómito, tratar con antibióticos y primeramente brindar primeros auxilios y buscar un doctor. Pues si iniciando, no, o sea, si tengo la oportunidad de darle algún remedio casero, en el caso de que fuese un resfriado común, pues lo hago. De lo contrario, eso uno no debe automedicarse, simplemente ir y acercarse. Si es pequeñito, pues llevarlo a un pediatra. Ya podemos conocer las diferentes opiniones que tienen las personas acerca de esta temática, pero para eso tenemos un especialista en nuestro set que nos aclarará todas las dudas que tengamos acerca de esta temática. Así es, Angélica Delgado nos acompaña hoy, nuestra pediatra del café, ya cara conocida de nuestro programa. Y bueno, continuemos con todo el tema de las alergias, nos habíamos quedado por aquí. ¿Cuál fue tu caso con el tema de las alergias? ¿Te asustaste, no te asustaste? ¿Cómo reaccionaste? Un poco porque se me puso la pielecita como rojita, así como unos granitos, pero me di cuenta que era por el calor, lo mantenía muy abrigado. Ay, doc. Entonces cuando lo llevé al doctor, al pediatra, era que es muy abrigado. Doc, Pero uno se asusta. Dicen piel de bebé. La piel de bebé, y uno puede creer que la piel de bebé es una dermatitis o es una infección o algo le pasó, pero resulta que no, que la piel del bebé es así. Bueno, hay cosas que son fundamentales cuando nosotros estamos en el principio, pues digamos, adecuando nuestro hogar a ese bebé que llega. Y la idea es que, bueno, siempre de las recomendaciones que siempre vamos a darle a los pediatras es, uno, por favor, no perfumes. Los bebés huelen a leche materna, es normal. No talcos perfumados, no cremas perfumadas. Los bebés tienen que utilizar jabones y cremas de pH neutro para que no les altere las barreras de la piel porque su barrera es todavía muy débil, las uniones de la piel son muy amplias y obviamente cualquier cosa que tú le coloques lo va a irritar y le va a generar una dermatitis inmediatamente. El calor, no hay que abrigarlos excesivamente porque eso va a ayudar también a que salgan muchas lesiones que son benignas, no quiere decir que su hijo tenga una enfermedad grave, pero obviamente hay condiciones del medio que van a hacer que se produzcan más fácilmente y obviamente es una de las cosas por las cuales más consultan y los padres obviamente más se angustian. Siempre obviamente que tengan esto, es recomendable que asistan al pediatra para nosotros poder clasificar si es una enfermedad benigna o una enfermedad pues que corresponde a que toque colocarle medicamentos u otra cosa. Y uno ve bebés por ahí, uno le dice a la mamá, ay, pero tu bebé se toma toda la sopita, ¿verdad? Pero ¿cuándo, cuánto, cómo? Y el tema de la alimentación sí que se convierte en un dilema para muchos papás, porque además el llanto muchas veces se puede relacionar con el hambre, pero no siempre está relacionado con el hambre. Entonces, ¿qué hablamos de esas dietas para bebés y cómo y cuándo debemos actuar? Bueno, por favor, para todas las mamás
es fundamental lactar a los bebés. O sea, la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es el ente que nos rige a todos. Es importante que no tratemos de introducir cosas diferentes. Ejemplo, leches de fórmula, a excepción de que el niño tenga una patología o alguna enfermedad de la mamá que impida que lo deba lactar. Su primer y exclusivo alimento debe ser la leche materna. La leche materna tiene 70% de agua, no necesitan aguas de nada. Exclusivamente lactar. Y hay una cosa que tienen que tener clara las mamás. Cada vez que los coloquen a lactar, entre más lo hagan, van a producir el reflejo que libera la hormona que produce la leche. Entonces, si la mamita no lo pone a lactar porque piensa que quedó con hambre y le da un teterito en la noche para que el niño pase de largo, ella está perdiendo producción de leche porque no lo pone a lactar. Entonces, siempre los pediatras vamos a favorecer la lactancia materna, a excepción de lo que menciono. Enfermedades que no permitan que pueda lactar en ese momento por una enfermedad de la mamá, pues digamos de transmisión o algo que no se pueda hacer, o por ya patologías propias del intestino del niño, pero eso es una cosa que uno le hará unos estudios determinados. Lo segundo, la introducción temprana de los alimentos. A veces los papás se angustian y empiezan como a los 4 meses, no, yo quiero darle sopas, quiero darle coladas, quiero darle... No, la introducción alimentaria se hace progresivamente y lentamente. Uno no le empieza a dar mezclas de una vez, no le empieza a condimentar absolutamente nada. La introducción alimentaria debe ser paso a paso, se debe iniciar con verduras, frutas, no con harinas, no con cereales en ese momento, no con, por ejemplo, pescado, huevos. Hay cosas que deben ser guiadas y obviamente para eso estamos los pediatras y pues obviamente las consultas de nosotros para nosotros poderlos orientar en cómo deben hacer ese proceso de complementación de la dieta y la lactación. Bueno, mamitas y papitos que nos estén viendo en este momento, envíenos vía WhatsApp, si pueden, mensajes de voz para compartirlos más adelante sobre cómo fue su experiencia precisamente con el tema de la alimentación. Porque si bien es cierto, hay unos bebés que comen bastante, hay otros bebés que casi no comen. ¿Les pasó a ustedes con el tema del apetito del bebé o por el contrario les fue muy bien? No fue muy bien. Es que no hubo tanta leche, de hecho, para darle a mi bebé. ¿Come bien el bebé? Sí, Antonio pues desde su nacimiento ha tenido una muy buena alimentación. Su alimentación no ha sido precisamente lactancia materna, pues esto debido a patologías intestinales, como ya lo decía la pediatra, pero pues su alimentación sí ha sido muy completa, es muy juiciosito comiendo, su alimentación complementaria pues he tratado de que le aporte muchos nutrientes que de pronto pues faltaron con su lactancia materna. Bueno, porque hoy por hoy ya hay muchas formas técnicas de llevar esa dieta para poderle entregar al bebé los minerales, las vitaminas y demás suficientes, pero por este lado nos pasó lo mismo, no nos pasó porque cada caso es diferente. No, sí, su leche materna, lactancia total y súper bien, con meloncito. Con meloncito. Pero bien. Ahí está ese cachetón con sus ojos grises que están diciendo de ese man que está ahí, que es lo que habla. Doc, pero hay bebés que no comen y pierden el apetito fácilmente. ¿Y qué hacemos para que esos bebés puedan estar bien con el tema de su crecimiento? Porque todos sabemos que es indispensable para el crecimiento tener ciertas nutrientes. Bueno, los niños a través del tiempo van desarrollando algunos trastornos de la alimentación como la inapetencia selectiva. La inapetencia selectiva quiere decir que tu hijo, tú le empezaste a dar la alimentación y le gustó principalmente uno de los grupos alimenticios que le diste, ejemplo, las frutas, no las verduras. Tú como papá estás angustiado porque el bebé no come bien, entonces ¿tú qué haces? Le das más frutas porque el bebé come más frutas que las verduras y dejas a un lado al grupo con tal de que se alimente. ¿Por qué? Porque tu angustia es que él coma. Sí. Entonces la idea es que hay que reconstruir, reinventar la idea de cómo le vamos a introducir ese alimento, porque no se debe exclusivamente quedar con un grupo alimenticio por gusto del bebé. No podemos favorecer que se vuelva selectivo en su alimentación porque le estamos haciendo un daño. La idea es que debemos ayudar y promover que él efectivamente pueda comer de todos los grupos alimenticios, sin sal, sin azúcar, sin aditivos, sin colorantes y sin aceite. Las primeras dietas son sin absolutamente nada de eso. Es el alimento puro, fresco, es lo que debe comer. Después de esto necesito un bebé. Para poner en práctica todo. A las 3, 1000 gracias y a los bebés también 1000 gracias por acompañarnos. Gracias.